La fe ante un problema tan grande para creer que Dios, cuando no tienes otro recurso, te va a salvar. El pueblo había caído por los reyes anteriores como Acaz en la idolatría y Ezequías se levantó como hombre de fe y dijo: no va a haber idolatría en mi pueblo, no va a haber idolatría en mi ciudad, no va a haber idolatría en mi familia. Y empezó a derribar imágenes, empezó a derribar lugares donde la gente adoraba dioses que no son Dios, que no son el creador del cielo y de la tierra. Y luchó contra el pueblo y dominó al pueblo de tal manera que guió al pueblo a ser adoradores de Dios. No le dijo Jesús a la mujer samaritana: es hora, la hora viene y ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Siempre ha sido así, porque Dios es espíritu. Pero Ezequías se levantó con fe. Un día hizo una gran celebración de la Pascua, hicieron muchos sacrificios, el pueblo acudió y fue tan motivado e inspirado que tomaron la decisión de: vamos a seguir a Dios. Y dejaron la idolatría, dejaron el pecado, se arrepintieron y empezaron a vivir para Dios. Entonces Ezequías tenía algo para intercambiar con Dios. Señor, mira cómo he vivido, mira cómo te he servido. No me quiero morir. Cuando la orden de Dios a Isaías: ve y dile a Ezequías que ponga la herencia, que se fije quién va a sucederlo en el trono, que haga todo lo que tiene que hacer, porque de esa enfermedad ya no se va a levantar. Pero Ezequías era medio lloroncito, emocional y un poco chantajista, y lloró delante de Dios, pero era un hombre de fe sobre todas las cosas, que es lo que más le agrada a Dios. Y entonces vino palabra de Jehová a Isaías. Isaías ya se había ido, lo dejó llorando, lo dejó orando, y Isaías estaba ya en el patio, bajando la escalera del palacio. Entonces vino palabra a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Amén. Y te libraré a ti y a esta ciudad del mano del rey de Asiria, y esta ciudad ampararé. O sea, no solamente te voy a dar salud, te voy a dar vida y te voy a librar de tus enemigos, y te voy a dar una señal. Esta señal será parte de Jehová, que Jehová hará esto. Es la prueba de que Dios te va a dar lo que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz. 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Pocas palabras. Acaz, antes, el rey anterior, en el palacio tenían escaleras para el patio, y habían puesto una columna al lado de las escaleras, de tal manera que cuando el sol golpeaba la columna empezaba a aventar su sombra, y la sombra bajaba escalera por escalera, escalón por escalón, conforme el sol avanzaba. Y de esa manera decían: son las 8 de la mañana, son las 10, son las 12. Algunos de ustedes han medido la hora con su sombra. Cuando usted se para y el sol está ahí arriba, y usted se para y no mira su sombra, quiere decir que son las 12. Ah, ¿verdad? Si yo también aprendí a leer mi sombra. Lo cierto es que Dios le concedió la señal como prueba de que Dios iba a cumplir su palabra. La sombra va a retroceder. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios regresó el sol hacia atrás? ¿O regresó a la tierra? La tierra gira y gira alrededor del sol, el sol no se mueve. Entonces Dios concedió el milagro que la tierra giró al revés, en sentido contrario, de tal manera que la sombra retrocedió 1 hora, 2 horas, 3 horas, no sé, no me pregunten porque no sé. Pero lo cierto es que sucedió. ¿Qué harías con el tiempo que te queda? ¿Qué hizo Ezequías? Bueno, Ezequías dijo: es tiempo, 15 años.
otro hijo. Fue y tuvo otro hijo. Oiga, ¿qué haría usted con otro hijo? No, pues el consentido, el último, tal vez, quién sabe, pero de seguro lo hizo tan chipilón y consentido que no lo regañaba, no lo reprendía, no le estorbaba, nunca le dio con la vara. Lo cierto es que ese hijo llamado Manasés se convirtió en lo peor. Un hombre de fe, un satánico. Manasés, hijo de Ezequías, llegó a ofrecer su hijo en la lumbre como un sacrificio a su Dios, a Moloch. Eso es una práctica satánica de las más antiguas, ofrecer a tu propio hijo en adoración a un ídolo. Eso hizo el hijo de Ezequías. Realmente Manasés no debió haber nacido. Y cuando murió Ezequías, Manasés quedó como rey y trajo al pueblo, otra vez arrastró al pueblo a la idolatría. Hizo todo lo malo y peor que su padre. Deshizo las obras de su padre. Bueno, Ezequías también cometió otro error. Un día, vea cómo suceden las historias. En aquel tiempo, Merodach Baladán, según de Reyes 20:12, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó. Ezequías le puso atención a un visitante enemigo, idólatra. Los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había de sus tesoros. Ninguna cosa quedó de Ezequías que no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Oiga, ¿usted alguna vez ha invitado a alguien a su casa? ¿O algún hijo de ustedes invitó a alguien a su casa y a poco tiempo le robaron todo? ¿Quién de ustedes le dice, mira, ven, te voy a mostrar mi caja fuerte? Y ahí no, de presumido. Yo no sé qué estaba haciendo Ezequías, pero estaba perdiendo la fe. Estaba tratando de decirle a su enemigo, mira, tengo armas, tengo tesoros, puedo contra ti, así es que no te metas. O estaba tratando de hacer alianza, ahora sí tengo la economía como para que tú y yo seamos amigos y nos defendamos mutuamente. Estaba dejando a Dios, estaba llenándose de orgullo y de soberbia. Cuando no tuvo dinero y le pidió a Dios, sálvame del pueblo de los asirios, Dios lo salvó sin que él gastara una bala, sin que él gastara una flecha, sin que él gastara un soldado ni una espada. Y cuando eso sucedió, los pueblos que lo rodeaban dijeron, Ezequías se ha hecho grande, y empezaron a pagarle tributo. Ahora los que lo rodeaban lo enriquecieron, lo hicieron poderoso, de tal manera que cuando uno se siente que las puede de todas, se empieza uno a olvidar de Dios. Cuando no tienes dinero para la comida, te olvidas de orar, a veces de dar gracias a Dios. Pero entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, acá en el 14, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? ¿Qué les mostraste? Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye, palabra de Jehová. Lo que Ezequías acababa de hacer era pasar información confidencial del gobierno de su imperio al enemigo. Algo así como el Wikileaks que hubo aquí el otro día, durante los últimos meses, y pasaron información confidencial de Estados Unidos a China, a Rusia y a quién sabe cuánto. Algo así hizo Ezequías. Entonces vino la advertencia de Dios. He aquí vienen días, le dice, en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia.
Entonces Ezequías dijo a Isaías: cuando Dios le da la advertencia, viene contra ti el enemigo y no lo voy a detener, no te voy a proteger, a tus hijos se los van a llevar de esclavos, todos tus tesoros se los van a llevar a Babilonia. ¿Cuál era la actitud que busca Dios cuando nos regaña? ¿Cuál es la actitud que busca Dios cuando nos advierte algo? Humildad. ¿Qué pasó cuando Dios mandó a Jonás con Nínive? Los ninivitas escucharon: de aquí a 40 días ustedes ninguno va a vivir porque Dios va a borrarlos del mapa. Entonces se humillaron y buscaron la misericordia de Dios humildemente, creyendo que Dios es misericordioso. Se humillaron y clamaron a Dios arrepentidos de su maldad y buscaron la misericordia de Dios, porque es lo único que podemos buscar de Dios, ¿cierto? Así es que vea la respuesta de Ezequías, después de que Dios le había dado 15 años de vida. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: por lo menos va a haber paz y seguridad en mis días. En pocas palabras, ¿qué me importa? Que se van a llevar a mis hijos, ¿qué me importa? Que se van a llevar a mi esposa, pues que se la lleven. Que el pueblo va a sufrir. Muchos viven así la vida, ¿no es cierto? Borrachos, drogadictos, en pecados de una cosa, pecados de otra. ¿Y qué importa la herencia que dejen? ¿Qué es lo que debo vivir diferente? ¿Cómo debo vivir? Me esforzaría para vivir una vida que tenga sentido y que pueda dejar una buena herencia. Si Ezequías hubiera muerto, si no le hubiera pedido a Dios, contra la voluntad de Dios, más años de vida, déjame vivir más. Si Ezequías hubiera muerto cuando Dios le anunció que iba a morir, hubiera dejado una herencia de un hombre de fe, de un hombre que cuidaba a su familia, de un hombre que luchaba por el pueblo, que vivía por el pueblo, que adoraba a Dios, que respetaba y honraba a Dios, que se humilló delante de Dios, que fue humilde.